Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor, Dios Todopoderoso Jesús. Dios grande, Dios fuerte, Dios eterno, Dios maravilloso. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan esta mañana ya de día jueves 9 de febrero, ya segundo mes de este año. Nuestro hermano Bernardo José Silva Casanova, Dios le bendiga, mi hermano Bernardo. También a nuestra hermana Angélica Ortiz, del lugar de Renca, nuestro hermano Rodrigo Vázquez, amén. Dios bendiga a Rodrigo, junto a su madre Janet a Dios, amén. Dios les bendiga grandemente. Y nuestra hermana Juana, del lugar de Valdivia. Dios bendiga a nuestra hermana Juana, Dios bendiga a su familia, a su esposo y todos los que con ella habitan. Un día más se concluyó el día de ayer ya, un día menos también para aquellos que aguardamos y esperamos la venida de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. El día de ayer concluimos el capítulo 3, amén, donde el apóstol Pablo exaltaba el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, que a veces se torna incomprensible para nuestra mente carnal, nuestra mente humana, nuestra mente terrenal, nuestra mente finita, de pensar en este amor tan maravilloso, hermanos amados, tan grande, tan glorioso, que tuvo nuestro Dios. Amén. Escuche bien, nuestro Dios al venir a morir por los pecadores, el justo por los injustos. Amén. Hoy día somos justos porque Él padeció, ¿cierto?, por nuestras injusticias. Y eso es lo que es incomprensible, porque no siendo merecedores, Él nos hizo merecedor. Esto es lo maravilloso. Amén. Es como cuando el ciego le dijeron, ¿cierto?, a aquel hombre que había sido sanado de una ceguera de nacimiento. Ellos dicen que ellos no sabían de dónde fuera Jesús. Que a Moisés conocían, pero no, de Jesús no tenían ni idea de dónde era. Y él le dice, y esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan dónde es, y a mí me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, lo incomprensible que el mundo nunca va a comprender, porque el mundo está enraizado en su pensamiento, en sus teorías, en sus, vamos a utilizar la palabra principios, pero en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen que es lo verdadero. Amén. Por eso que, hermanos amados, Jesús dijo que el mundo a nosotros nos aborrecería. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo no ama a Dios. Y como usted ama a Dios, el mundo le aborrece a usted. Esa es la contrariedad que hay entre el mundo y nosotros. El mundo no ama a Dios. No. Basta ver, ¿cierto?, cada 25 de diciembre, esa fecha que ellos dicen que se celebra el nacimiento de Jesús. Basta ver y examinar solamente eso, el fondo de ese asunto. ¿Mm? Por eso, hermanos amados, debemos arraigarnos cada día más a ese amor, a esa bondad y a esa misericordia que Dios tuvo con nosotros y que hoy día nos permite hablar de Él. Sí, ser testigos, testigos verdaderos de ese amor y de esa bondad. Usted sabe de dónde el Señor le sacó. Cada cual sabe de dónde el Señor nos sacó. Yo por lo general nunca cuento el testimonio, porque no he sido enviado para contar mi testimonio, sino que he sido enviado para contar el testimonio de Cristo. Y ese es el testimonio más grande que la humanidad debe escuchar. Amén. El hombre, la mujer debe escuchar ese testimonio, el testimonio de Cristo, que es el Evangelio de la gracia. Salvación y vida tuvimos y tenemos a través de Él. Por tanto, debemos hablar de Él. Eso envió Él a predicar. Muchos dicen, cuente su testimonio para aumento de fe. No, la fe, hermano, solamente viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Porque su vivencia no es mi vivencia. Lo que usted vivió o está viviendo no es mi vivencia. Yo vivo mi vivencia personal.
Entonces, en nada, hermano, difiere que mi vida siga igual. En cambio, cuando escucho el testimonio de Cristo, eso es diferente. ¿Mm? Así que, hermanos amados, seguimos el capítulo 4, concluye el capítulo 3 de Efesios, carta a los Efesios. Recuerde que esta carta fue escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo. Amén. Eh, Quizás va a aparecer algunas palabras que tal vez sean diferentes. ¿Me permite un segundito? Voy a hacer una pausa, permiso. Estoy leyendo la versión Pichita. Amén. El día que tuvimos en Temuco, con los pastores estuvimos conversando mucho con respecto al tema de las versiones bíblicas que han ido apareciendo. Nosotros tenemos que poner ojo ahí y atención también a las versiones. No quiero decir que la Biblia en todo su contenido esté distorsionada, pero en cuanto a las traducciones, hermanos, debemos siempre buscar las traducciones más antiguas. Nosotros por lo general, en común, eh, tenemos la versión 1960 de la Reina Valera, Cipriano Valera y Casidoro de Reina. Amén. Pero ahí, por ejemplo, hay textos que están mal interpretados, o sea, mal escritos, perdón, y eso llama a una mala interpretación, porque un error concibe otro error. Amén. Y en eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Mm? Debemos tratar de buscar los escritos originales. ¿Mm? Recuerde que la escritura fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Los estudiosos, ¿cierto?, que nos apoyan en este sentido y nos dan más luces, van, hermanos, manifestando eh, estas situaciones para que nosotros podamos como enseñadores, ¿verdad?, dar un sonido muy cierto a la congregación. Y por eso que encontramos una iglesia dividida, porque, bueno, mi Biblia dice aquí esto, otro. Amén. La única versión que tengo entendido está muy distorsionada es la versión de los testigos de Jehová. De hecho, el nombre Jehová ni siquiera es nombre de Dios. Amén, para que usted sepa. Por eso yo omito la palabra Jehová, aunque esté escrito ahí el tetragramatrón, que es las 4 letras que invocan el nombre de Dios, ¿verdad? Son consonantes, no son vocales. Le fueron mal puestas las vocales. Y esto determinó que el nombre a nuestro idioma, al idioma primero latín, fuera Yahvé o Jehová. Y por eso la traducción se le colocó Jehová. Así que eso en parte, hermanos amados, el nombre de Dios es muy importante. Ojo con esto. El nombre, al igual que la manifestación, son la base de nuestra fe. Si yo no conozco el nombre de Dios, no conozco nada. Y si yo no conozco quién es Dios, tampoco conozco nada. Así que, por tanto, para eso es el sentido de que el libro de Dios quedó escrito, quedó, hermanos, impregnado hasta el día de hoy. Yo hago esta aclaración por si usted escucha una palabra que, no, mi Biblia no dice así. Dice el capítulo 4, yo, pues preso por causa de nuestro Señor, les suplico que conduzcan como es propio, que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados. ¿Cómo? Primero dice, habla del llamamiento. Usted y yo fuimos llamados a una vocación. Amén. Vocación es un estado. Es un estado en que Dios nos colocó. Nos sacó de la oscuridad, nos puso en la luz y nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Esa es nuestra vocación. Amén. Ser cristiano no es poca cosa. Ser cristiano, hermanos, es algo grande. Dios bendiga al otro hermano Manuel Cárdenas.
Entonces no debemos tener en poco el llamamiento que Dios nos hizo. Muchas veces pensamos que el Evangelio es la cola. No es así. Pablo dice que el Evangelio es para salvación. Amén. Y es poder de Dios. Por tanto, no crea porque usted es cristiano, hermanos amados, usted es la cola de esta generación. A usted Dios lo colocó por cabeza. En el sentido de que usted tiene que predicar el Evangelio. Dios bendiga a Constanza Nicole. Dios le bendiga grandemente. Amén. Usted es el que tiene que predicar el Evangelio, usted es el que tiene que llevar las buenas nuevas a las personas que necesitan. Entonces, por tanto, no es una cola usted. Y por eso es que el apóstol Pablo llama, dice, yo pues preso por causa de nuestro Señor, les suplico. La versión 60 dice, ruego, amén, que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados. O sea, tome en serio su llamamiento. Usted y yo debemos tomar en serio, ya sea un ministerio o un llamamiento. Si lo llamó el Señor, tómelo en serio y condúzcase, ¿cierto?, de acuerdo a ese llamamiento, a la altura que usted tiene que tener. Luego dice, con toda humildad, en su modo de pensar, con mansedumbre y paciencia, tolerándose unos a otros, ¿en qué? En amor. ¿Cómo debemos ser? Con toda humildad. Debemos pensar con humildad. Yo no soy mayor que usted. Ah, pero usted es pastor. No, yo no soy mayor que usted. Yo estoy para servir. ¿Amén? Ese es el pensamiento que todos debemos tener. Con toda humildad, con mansedumbre y paciencia, tolerándose unos a otros en amor. Eso es lo que falta hoy día. El que nos toleremos, el que nos llevemos unos a otros. A veces la diferencia de carácter nos hace pelear, nos desune, y esto crea una contienda dentro del cuerpo, y el cuerpo no puede estar dividido. Amén. El cuerpo no puede estar dividido. Tenemos que tener, hermanos, la suficiente humildad de poder aceptar cuando estamos equivocados con respecto a la palabra. Yo no me sé toda la verdad. Podría tener errores, hermanos amados, en cuanto al conocimiento de Dios. Y si viene otro ministro y me exhorta, por supuesto, en amor, no como hoy día suele hacerse, tomar la espada y cortar cabeza, no debe ser así. Entonces, debemos conducirnos en este plano. Dice, además de esto, hermanos amados, de ser tolerantes los unos con los otros, hermanos amados, porque somos cuerpo. Yo debo entender que necesito de mi hermano, que soy dependiente también de mi hermano. El mundo dice, no, yo no te necesito. Yo no, perdón esta vulgaridad que voy a decir. Yo no estoy ni ahí contigo. Yo vivo por mí. Así piensa el mundo. Yo vivo por mi fuerza. Pero la escritura hermanos amados, nos deja entrever algo diferente en cuanto al cristianismo, en cuanto a lo que es la verdadera fe. Por ejemplo, Pablo en un momento desistió que Juan Marcos fuera a un segundo viaje con ellos porque Juan Marcos en el primer viaje en una ocasión se apartó de ellos, lo dejó solo. Pablo se molestó ciertamente por esto, pero lo único, no quiso ir con Juan Marcos en el segundo viaje. Pero aún así, en sus últimos días, Pablo utiliza a Juan Marcos diciéndole, ¿cierto?, a Timoteo que envía a Juan Marcos para que le lleve el capote o le lleve los libros, qué sé yo. ¿Se fija? O sea, nosotros no debemos presumir que solo, hermanos amados, vamos a correr la carrera. Ciertamente la salvación es individual, pero nos necesitamos, pues, hermano. Tenemos que entender, bajar ese orgullo, esa vanidad que se ha penetrado, ¿cierto?, en el corazón de los creyentes, pensando que no nos necesitamos, no necesitamos. Ahora, aparte de eso, dice que debemos ser diligentes en conservar la armonía del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nosotros debemos procurar esta armonía. Por algo el Señor cuando enseña dice que si te pegan en la mejilla, ponle la otra. Si te obligan a llevar una carga, llévale dos. O sea, yo debo
ser dirigente en que esta armonía se preserve. Yo no debo ser causante de las divisiones en la iglesia. Debo ser hombre conciliador, hombre de paz. Y no solamente yo, usted también. Todos debemos luchar porque la armonía, ¿cierto?, esté, hermanos amados, en el cuerpo, para que haya paz. Luego dice, para que sean un mismo cuerpo, ¿ves? Y un mismo espíritu, de la misma manera, en la cual fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Pues uno es el Señor, una la fe y uno es el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos nosotros. O sea, si tenemos hermanos, este conocimiento, no debemos dar lugar, hermanos amados, a la contienda. Somos hermanos, lo que Dios aborrece. Las contiendas entre hermanos. Si usted tiene algo que decirle a su hermano, llámelo y le dice. No lo publique. No se lo dé a conocer a otro hermano para sembrar cizaña, para sembrar contienda. No, eso divide el cuerpo. Cuando usted habla de su hermano, usted está queriendo ser mejor que su hermano. Ahora recuerde que con la vara que mida será medido. Entonces, si hay una diferencia, yo debo zanjarla con mi hermano. Porque el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ah? Y ningún homicida tiene parte en el reino. Entonces, yo no puedo presumir que me voy a ir con el Señor, hermano, si estoy enemistado con mi hermano, si aborrezco a mi hermano, si hablo mal de mi hermano. Debemos sacarnos de nuestros corazones ese asunto, porque esto impide la unidad. Fíjese que hemos venido hablando 3 capítulos de la riqueza que tenemos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿lo vamos a echar por la borda? Toda esa riqueza que Dios nos ha dado, culminando el capítulo 3, hablándonos Pablo del amor de Dios. ¿Lo vamos a echar por la borda? ¿Por nuestro orgullo? ¿Por nuestra vanidad que todavía no ha muerto? No, pues yo prefiero hacer morir el orgullo. Yo prefiero hacer morir la vanidad que perder todo eso que Dios me entregó. Por eso las cartas tienen hermanos amados, su razón de ser. Estas cartas no fueron escritas, hermanos amados, solamente para eso. O sea, aquí hay una razón por la cual el Espíritu inspira al apóstol Pablo estando en la cárcel y lo anima para escribirle a la iglesia, porque no es Pablo el que está hablando aquí, es Dios a través de Pablo. No pensemos que es Pablo el que habla. Lo mismo pasa cuando alguien enseña en el culto. Ah, predicó fulano. Ah, él fue el pastor. No, hermanos amados. Cuando nos reunimos a hacerle un culto a Dios, porque esa es la palabra, hacerle un culto a Dios, y hay alguien designado por Dios, por supuesto, porque el pastor también tiene que estar inspirado para saber a quién sube arriba del púlpito para entregar una enseñanza a la iglesia. Debemos entender que es Dios el que está hablando por medio de ese instrumento. Por eso es que es muy delicado pararse arriba de un púlpito y ponerse delante de la iglesia de Dios. No es dar un discurso, hermanos amados. ¿Verdad? Porque muchos días hay muchos que se han puesto en la condición de motivadores y motivan a la iglesia y la hacen saltar y la hacen gritar y aleluya, gloria a Dios, y viene una emocionalidad y la gente dice, Dios está aquí Dios se está manifestando, pero no hay instrucción, algunos no tienen nada que hablar y ponen, y en los púlpitos cuentan sus testimonios personales, sus vivencias. Algunos van más lejos y empiezan a contar un sueño, una experiencia. No, el púlpito no es para eso. Ese lugar fue consagrado para que hable Dios, no el hombre. Por eso debemos tener cuidado. Por eso que hoy día, a través de lo largo de los tiempos, se ha ido distorsionando el culto a Dios. Porque el hombre, al igual que David, por ejemplo, David, como hombre, hubo un sentir en él en hacerle caso a Dios. ¿Se acuerdan, no?
Ahora la pregunta es, ¿podrá alguien hacerle casa a Dios? Que yo, por ejemplo, diga, lo voy a hacer con 4 muros para que Dios habite ahí. No. Por eso que Pablo le aclara, perdone la expresión, le aclara la película a los griegos, diciendo que Dios no habita en templos hechos por mano humana. No, Dios no es un Dios que se toma, ¿cierto? Yo lo voy a tomar aquí, lo voy a hacer y lo voy a meter adentro de la iglesia y lo voy a dejar ahí. No, hermanos amados, ese es un mal concepto, es un concepto griego, es un concepto errado de lo que es Dios. ¿Mm? Entonces, si se ha consagrado un lugar llamado casa de oración para que Dios hable a la iglesia, es Dios el que tiene que hablar a la iglesia. Y por eso que debe permanecer la unidad. Pablo dice que debemos, perdón, la escritura dice que debemos hablar todo un mismo idioma, un mismo lenguaje. Y le preguntan, ¿por qué la iglesia está dividida hoy? ¿Por qué uno han de decir que se hace de esta manera, otros dicen que se hace de otra manera? ¿Mm? Los conceptos bíblicos errados nos llevan a una desunión y esto gana ventaja. ¿Quién gana ventaja? ¿Quién cree usted que gana ventaja? El enemigo. El enemigo que está presto ahí para ganar ventaja. Si yo estoy, vuelvo nuevamente a la unidad, si yo estoy en mi corazón sintiendo rencor por alguien, ¿usted cree que Dios va a orar en mí? ¿Usted cree que Dios va a orar en mí? No, por eso tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Amén. Porque si yo detesto a un hermano, lo aborrezco, en mi corazón hay odio. Y Dios no está de acuerdo con eso. Decía yo en la vigilia, ¿y por qué tenemos que esperar la cena del Señor para reconciliarnos y poder cenar? Si yo todos los días ceno con el Señor, ahí hay un absurdo. La cena, que se constituye una cena más física, por decirlo así, visible, que es donde tomamos el pan y tomamos el vino, pero yo todos los días ceno con el Señor. Ahora estamos cenando con el Señor, ¿ves? Estamos comiendo el pan. Estamos comiendo el pan de vida. Y yo tengo que estar reconciliado. Y que hay una reconciliación ¿m? Con Dios. Y tengo que estar reconciliado con quién? Con mi hermano. Porque ¿de qué serviría? Como dice Pablo, ¿verdad? Hablar una lengua o sentir que soy espiritual si en mi corazón, que el que ve Dios, no el hombre, porque esto no lo ve el hombre. Ahora, ¿cómo lo puede ver el hombre? Escuchándole hablar a usted. Porque usted habla de lo que hay en abundancia. Entonces, cuando usted me habla mal de un hermano, yo voy a saber si usted ama o aborrece a su hermano. Debemos corregirnos, sí, en el temor y en el amor de Dios. Lo que Pablo dice, si alguno tiene algo contra su hermano, de la manera que Cristo te perdonó, también me perdona. No, es que yo no lo puedo perdonar. Perdona, perdona. Porque así también Cristo un día te perdonó. Esto es para que nosotros tengamos perfecta armonía en el cuerpo. Eso no se predica mucho hoy día en la iglesia. Nos enseña. Entonces por eso vamos perdiendo nosotros, hermanos amados, la brújula de poder seguir de esta manera. Porque estas cosas no se enseñan. No, no que enseñamos que hay sanidad en el nombre de Dios, que hay poder en el nombre de Dios. ¿Y esto? ¿Y esto? Entonces el Evangelio se va distorsionando. Y el que entra al Evangelio piensa que así es el Evangelio. Que no importa que yo tenga algo contra el hermano tenga algo contra mí, da lo mismo yo sintiendo al Señor, estoy bien. No, no, debemos enseñar. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo, le aconsejó, en el Espíritu Santo, predica la palabra. Predica la palabra. Hay que amonestar el pecado. El pecado hay que sacarlo de la iglesia. Y la única manera de sacar el pecado de la iglesia es, hermanos amados, predicando la palabra. Nos pilló el tiempo. Nos pilló el tiempo, de verdad que
La palabra del Señor es tan extensa que media hora no es suficiente. Amén. Para decir, como dijo el apóstol Pablo, yo no he rehusado, hermanos, manifestarlo, darlo a conocer todo el consejo de Dios. Sí, porque Dios es más completo. Nosotros a veces lo achicamos, lo ponemos a nuestra medida en cuanto al consejo, pero el consejo de Dios es amplio. Los 66 libros que fueron apartados de Génesis, Apocalipsis, tienen siempre algo que decir, ya sea en el concepto de conocimiento histórico, ya sea en el conocimiento espiritual. Todos esos libros no están por estar ahí en este libro sagrado que nosotros le llamamos la Santa Biblia, pero son las Escrituras o la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, que el Señor Jesús resplandezca en usted, hermano, hermana, en este día y medite usted cómo está llevando usted la salvación que Dios le otorgó. Eh, es importante entender qué es lo que estamos haciendo con ese llamamiento. Nosotros siempre decimos al mundo, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito principal es salvarlo, pero también es transformarlo, cambiarlo. Amén. Dios tiene que obrar con su poder. Nosotros debemos dejar que Dios obre con poder en nuestras vidas. Y el hombre viejo muera. Y el hombre nuevo florezca como la luz de la aurora. Como dice la Escritura, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Paz de Jesús para usted, para toda su familia. Y nos vemos el día de mañana. Si Dios lo permite, mañana ya es viernes. Amén. Dios le bendiga grande